Durante la época medieval, tres hermanos con un gran talento mágico se encontrarían frente a un río demasiado profundo y peligroso como para ser atravesado, por lo que, diestros en la magia como eran, hicieron aparecer un puente para cruzarlo, esquivando por tanto aquellas traicioneras aguas que les hubieran deparado un trágico destino. Pero en la mitad del puente una extraña figura les interrumpió el paso. Un encapuchado de aspecto siniestro y esquelético, y según cuenta la leyenda, la propia muerte se les apareció, y estaba contrariada ya que todos los viajeros que pasaban por allí se ahogaban, por lo que, de forma muy astuta, felicitaría a los tres hermanos, ofreciéndoles un premio por haberla burlado. El hermano mayor, Antioch, le pidió la varita mágica más poderosa que existiera. Una varita digna de alguien que ha vencido a la muerte, por lo que ésta tomaría una rama de saúco y fabricando una varita que durante siglos... fabricaría una varita que durante siglos causaría un gran quebranto a la comunidad de magos de todo el mundo, dejando un rastro sangriento a su camino. El hermano mediano, Cadmus, que era muy arrogante, quiso humillar más a la muerte y le pidió el poder de devolver la vida a los muertos, por lo que se le fue concedida una piedra con esta capacidad. Sin embargo, el hermano menor, que era el más sensato de los tres, y desconfiando de la muerte, le pidió una forma de irse de allí sin que pudiera seguirlo, por lo que la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible, dejando continuar su camino a los tres hermanos. Con el tiempo esta historia se volvería leyenda y sería incluida en los cuentos de Videl el Bardo, un libro de cuentos con fábulas e historias mágicas que se le contaban a los niños magos. Los hermanos mayores tendrían un trágico final, pero el hermano pequeño llegaría a una edad avanzada, ya que la muerte no podía encontrarle, hasta que le regalaría su capa a su hijo, y entonces fue cuando Ignotus Peverell recibiría a la muerte como una vieja amiga y ambos se alejaron de la vida como iguales. Fueron pasando los siglos y la sociedad mágica continuaría avanzando, organizándose a nivel mundial, una confederación internacional en la que diferentes ministerios de magia promulgarían un decreto en 1689, a través del cual los magos tendrían que esconderse y guardar sigilo frente a los seres no mágicos, lo cual sería interpretado evidentemente como un gran insulto por parte de los fanáticos de la sangre pura, y por parte también de los Sagrados 28, aquellas familias de Gran Bretaña que tenían un recio abolengo mágico. Pero no todas las familias de magos de sangre pura eran tan exigentes, y a pesar de que la capa de la fábula era única, existían otras prendas mágicas con la capacidad para hacer invisible a quien la cubría, aunque con los años estas capas iban perdiendo sus capacidades, como la que Alastor Moody tiene en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Ignotus Peverell fue el primer mago conocido en poseer esta reliquia de la muerte, hasta que se iría pasando de generación en generación, y en algún momento de la historia, los Peverell no tuvieron herederos masculinos, por lo que la capa fue heredada a Hyolanth Peverell, nieta de Ignotus, que se casó con un mago llamado Hardwin Potter, otro mago de sangre pura que era el primogénito de un famoso pocionero con una gran fortuna. Y la familia se mudaría al Valle de Godric, manteniendo la tradición de pasar la capa de invisibilidad a sus hijos primogénitos, que llegó finalmente a Henry Potter, miembro del Wizengamot y bisabuelo de Harry, en los tiempos de la Guerra Mundial de Magos de Animales Fantásticos. Y tras su muerte, Fleamon Potter llevaría la capa, y él se la legó a su hijo James, que la usó innumerables veces junto con los otros merodeadores para explorar el colegio Hogwarts, hasta que durante la primera guerra mágica de Lord Voldemort, James le cedió la capa a Dumbledore para que la examinara, y tras la muerte de James, el director guardaría la capa hasta que Harry ingresó en el colegio 10 años después, y Dumbledore se la haría llegar de forma anónima como regalo de Navidad, y así pudo mantenerse la tradición. Y fueron muchas las travesuras del Trío de Oro bajo el amparo de esta capa. El material con el que estaba hecho la capa invisible era un misterio,
aunque se especula con la posibilidad de que esté fabricada a base de pelo de Demiwise, una criatura mágica con poder para hacerse invisible, aunque hay otras formas de hacer las capas invisibles con encantamientos desilusionadores o maleficios deslumbrantes muy complejos. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os contaré todo lo que sabemos sobre Albus Severus Potter, coprotagonista de El Legado Maldito, que narra los acontecimientos 19 años después de la batalla de Hogwarts. Albus nacería en 2006, siendo su padrino Neville Longbottom, y vendría al mundo 8 años después de la derrota de Lord Voldemort, en una comunidad mágica en la que reinaba la paz, dado que Harry Potter y sus amigos se habían encargado de desbaratar los planes del Señor Tenebroso. Albus sería llamado así en memoria de dos directores de Hogwarts. Uno de ellos, Severus Snape, era de la casa Slytherin, y conociendo la fama de esta casa, el joven Albus tenía muchas dudas de acabar clasificado en ella, aunque su padre le consolaría diciendo que Snape era el hombre más valiente que jamás había conocido, y en caso de acabar allí la casa Slytherin ganaría un gran mago. Sin embargo, Albus no demostraría tener un don natural para la magia, ya que en sus primeros años le costó mucho encajar en el colegio, ya que se sentía frustrado por no poder cumplir con las altas expectativas que los demás tenían en el hijo del legendario Harry Potter, por lo que Albus tendría serias dificultades para dominar ciertos encantamientos y tenía escaso talento para volar en la escoba, todo lo contrario que su padre, por lo que muchos de sus compañeros se burlarían de él, llamándolo el Skib de Slytherin y una deshonra para los Potter. A esto le sumamos los grandes problemas que tenía Albus con su padre Harry, ya que a lo largo de los años esta frustración y el hecho de no sentirse a gusto en Hogwarts haría que se distanciara de su padre, que no se mostraba especialmente empático con su hijo y no parecía conectar bien con él. De hecho, en cierta ocasión, Harry le regalaría a sus 3 hijos ciertos regalos mágicos alucinantes. Por ejemplo, a James Sirius, su primogénito, le regalaría el legendario mapa del merodeador. Sin embargo, Albus recibió una pequeña manta ordinaria que había sido precisamente la que había envuelto al pequeño bebé Harry cuando fue enviado a Private Drive. Un pequeño tesoro que Harry valoraba por encima de muchas cosas, pero Albus estaba celoso del regalo de su hermano mayor y despreciaría esta manta, provocando que se manchara y quemara en parte, lo que enfrentaría a padre e hijo y, como digo, haría que se distanciaran enormemente, sobre todo por las compañías de Albus en el colegio. Pero no podemos contar la historia de Albus Potter sin mencionar a su inestimable compañero, la persona más importante de su vida según sus propias palabras, ya que nada más subirse al expreso de Hogwarts conocería a Scorpius Malfoy, hijo de Draco, formando una inquietante amistad que haría que Harry Potter le exigiera en más de una ocasión dejar de relacionarse con Scorpius. Aunque el chico no mostraba ningún comportamiento peligroso, de hecho era muy sociable y respetaba a todos por igual, incluido a los sangre sucia, ya que su madre había sido Astoria Greengrass y lo había educado en la tolerancia, algo que había provocado muchas tensiones con los abuelos Lucius y Narcissa Malfoy. Scorpius, al igual que Albus, también era blanco de burlas y desprecios, ya que toda la comunidad mágica hablaba a sus espaldas por ser el supuesto hijo secreto de Lord Voldemort. Aunque estos rumores escondían algo de verdad y en ellos se centraría la trama del Legado Maldito, en la pesada carga que tuvieron que soportar estos dos jóvenes mientras se involucrarían en un plan secreto urdido por una mente maestra y una oscura profecía que anunciaba el regreso del mago tenebroso. Los rumores apuntaban que Draco no podía tener hijos y que estaba desesperado por mantener su descendencia, y esa impotencia había hecho que supuestamente usara un giratiempo para viajar al pasado y que Tom Riddle engendrara un hijo con su mujer Astoria, que a su vez tenía una maldición de sangre que la debilitaba cada día y que la condenaría a morir siendo muy joven. Todos estos chismes obviamente eran falsos. Bueno,
Es verdad que algo de cierto había, pero el caso es que tanto Albus como Scorpius mantendrían una afinidad instantánea que los haría totalmente inseparables, pese a las consignas de sus padres, que no querían que estuvieran juntos por ser enemigos durante su infancia, aunque ambos magos encontrarían un amigo en el que apoyarse. Según la interpretación de algunos de sus diálogos, quizás podía haber algo sentimental en esa amistad, aunque no es algo importante para la historia, que se centra en el giratiempo, el regreso de Cedric Diggory y la resurrección de Voldemort. En todo caso, ambos magos desarrollarían una profunda amistad y juntos protagonizarían una épica fuga en su cuarto año escolar del expreso de Hogwarts, algo que muchos alumnos habían intentado, incluyendo los merodeadores, sin éxito, algo que deja claro en el enorme potencial de estos dos magos. El motivo de la fuga era para llevar a cabo una valerosa misión, ya que Albus y Scorpius se apiadarían de un anciano Amos Diggory, que días antes había acudido a la casa de los Potter con la intención de pedirle a Harry, que en ese entonces ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio, que lo ayudase a recuperar a su hijo Cedric, ya que habían rumores de que el Ministerio acababa de incautar un prototipo de giratiempo ilegal. Harry, sin confirmarle que era verdad, le dice que no puede ayudarle, y aunque fuera cierto, él sabe perfectamente que no puede intentar a desafiar las leyes del tiempo, ya que ello traería terribles consecuencias. En este encuentro, Amos Diggory iría acompañado por una supuesta sobrina llamada Delphine, que haría una amistad con Albus y le sugeriría que buscara ese giratiempo para traer de vuelta a su primo Cedric, y que de esta forma demostraría a su padre y a todos su verdadero valor. Albus junto con Scorpius se llegarían a infiltrar en el Ministerio de Magia gracias a la poción multijugos, entrando incluso en el despacho de la ministra de Magia, Hermione Granger, junto con Delphine. Encontrarían entonces este giratiempo y lo utilizarían en varias ocasiones, fallando varias veces en su intento de salvar a Cedric, alterando la realidad y haciendo que Albus vaya a Gryffindor en lugar de Slytherin. Harry Potter entonces establecería en el colegio unas medidas extremas para que Albus y Scorpius no se vieran, pero gracias a la ayuda de la directora Minerva McGonagall, ambos jóvenes volverían a unirse y viajarían una vez más al pasado, salvando a Cedric en esta ocasión, pero provocando un daño irreparable a la línea temporal principal, dado que el giratiempo se estropearía, generando una nueva línea temporal totalmente nueva, en la que Harry había muerto en la batalla de Hogwarts, mientras que Voldemort se alzaría en el mundo mágico, trayendo una eternidad de terror, dejando a Scorpius sin su mejor amigo, ya que, al morir Harry, Albus no había nacido, y de no ser por el sacrificio de una serie de personajes como Hermione, Ron y Severus Snape, que sufrirían un destino peor que la muerte al enfrentarse a un centenar de dementores, para que Scorpius pudiera regresar a la línea temporal original, ya que todo estaba perdido. Prometo hacer un vídeo más adelante comentando todo sobre este futuro oscuro y hablar largo y tendido sobre el verdadero villano del legado maldito, que no es otro que Delphine, quien resultaría ser la hija secreta de Voldemort y Bellatrix Lestrange. El caso es que Albus y Scorpius serían abandonados por la maga tenebrosa en Godric's Hollow, la noche en la que murieron James y Lily Potter, sin giratiempo y con sus varitas rotas. Pero Albus trazaría un plan magistral para dejar una marca invisible en la manta del bebé Harry, para que su padre pudiera leer un mensaje de auxilio, de forma que, en el presente, Harry Potter y el resto de la nueva Orden del Fénix acudieran a su rescate con un giratiempo oculto que el propio Draco Malfoy había creado, aunque nunca había usado, dado que lo quería para pasar más tiempo con su esposa fallecida, aunque Draco no se vería tentado por el poder. Harry y Albus se reencontrarían y todos juntos harían frente a Delphine, que, además de poder hablar Parcel y volar, resultaría ser mucho más poderosa que Harry, aunque sería derrotada por los esfuerzos combinados de Hermione, Ginny, Draco, Ron y el propio Harry. Sería apresada y advertida de que sus acciones la llevarían a pasar el resto de su vida en Azkaban, igual que su madre Bellatrix.
Pero en ese momento, el propio Lord Voldemort llegaría a Godric's Hollow para asesinar a los Potter y cundiría el pánico entre los presentes. Y Harry se vería en la amarga situación de permitir que esto ocurriese ante sus ojos, ya que no debían alterar el destino, queriendo presenciar cómo esto ocurría, ya que era una herida que necesitaba cerrar, siendo acompañado por todos sus amigos en este triste trance, mientras que Delphine vería a su padre con la impotencia de no poder contactar con él, ya que solo quería conocerlo y ponerse a su servicio. Lo último que sabemos sobre Albus Potter es que volvería al presente junto con los demás y tendría una conversación con su padre, en la que por fin ambos prometerían poner de su parte para llevarse mejor, y la historia del legado maldito finalizaría con padre e hijo frente a la tumba de Cedric Diggory.